Queremos darle nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. En nombre de todo lo que elaboramos este melodrama, que primeramente pues lo hicimos con todo el amor para el Señor, de todo nuestro corazón, pero también para compartirlo con ustedes. Y es que hoy día pues quiero, en esta mañana, he tenido el privilegio, el gran privilegio de compartir con ustedes un pequeño mensaje acerca de esta historia. Quiero compartir una historia maravillosa, una historia que tiene que ver con la restauración, tiene que ver con la esperanza. Y es esta historia en la cual se han escrito muchas canciones, se han predicado muchos sermones y siempre pues hay un mensaje de esperanza en cada uno de ellos. Y hoy posiblemente quiero decirle, quizás usted algunas veces o muchas veces ha escuchado esta canción y dice, pues es una canción más, solamente. O simple y sencillamente usted puede pensar que es una letra que se hizo para esta canción. Pues yo quiero decirle a ustedes con mucho respeto, con mucho amor, esta es una historia que está en la Biblia. Es algo de lo cual hubo una experiencia, hubo una vivencia. Yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie por un momento, que tomemos nuestras Biblias y vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y vamos a leer una porción bíblica. Cuando todos lo tienen, pues me dicen un fuerte amén para que empecemos al unísono. ¿Les parece? ¿Amén? ¿Lo tienen? No tienen, de repente quizás no hay mucho problema para encontrar esta porción bíblica. Es en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel está después de Primera de Samuel, ustedes saben. Bien. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 4 de 2 Samuel, versículo 4 dice: Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Primeramente veamos de dónde se inicia la historia de este hombre llamado Mefiboset. Y veremos que cada detalle de la vida de este hombre es aplicable a la vida nuestra. Y vamos a verlo. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era nieto del rey Saúl, el primer rey que tuvo la nación de Israel. Pero también, es decir, que este pequeño niño, Mefiboset, era hijo de un rey. Él era un príncipe porque él era el hijo del rey. También su padre era Jonatán. Entonces, todo esto pertenecía al linaje real, ¿verdad? De este primer rey, a quien ya había disfrutado. Mire usted cuán hermoso es la palabra de Dios. Cuán hermoso es la palabra de Dios. Que ya este niño había disfrutado, siendo un niño había disfrutado, ya siendo niño había disfrutado de todas los beneficios de todo el banquete del rey. Este niño había probado la comida del rey, ya había vestido, como dije anteriormente, la ropa del rey. Pero cuando él tenía 5 años, llegó la noticia de la muerte del rey Saúl y los peligros que esto significaba para la familia del rey. Su nodriza lo tomó en sus brazos y al correr, como acabamos de leer la porción bíblica, dice que se le cayó, y de esa caída tan dura quedó cojo para el resto de su vida. Quedó lisiado de sus 2 pies. Mefiboset lo perdió todo de un solo golpe. Imagínese usted, este niño
que era nieto del rey Saúl. Ahora déjeme explicarle un momentito el contexto histórico de este rey. El rey Saúl fue ungido por el profeta Samuel, pero el rey Saúl reinó por 40 años, y déjeme decirle algo, este rey, su carácter fue siempre caracterizado por ser muy soberbio, por ser muy autoritario. Este rey nunca aceptó el consejo divino, y gracias a eso él fue muerto en la batalla. No solamente él, sino que su hijo, todos sus hijos fueron muertos en la batalla en manos de los filisteos por una mala decisión. Muchas veces por nuestra mala decisión acarreamos desgracia para el resto de nuestra familia. Y esto es lo que le pasó a Mefiboset. Yo quiero que ustedes por un momento se concentren en la desgracia de este niño. Mire usted, este niño, cuando estaba acostumbrado a disfrutar de todas las cosas lindas que existían en el palacio real, este niño de nombre Mefiboset, en un abrir y cerrar de ojos, lo perdió todo. Perdió a su abuelo, perdió a sus tíos, también perdió a su padre. Qué desgracia para este niño. Pero también, para aumentar aún más la desgracia, cuando llega la noticia al palacio real, la nodriza que lo cuidaba dice que lo tomó en brazos y salió huyendo. ¿Sabe por qué? Porque justamente sabían que si habían asesinado al padre, habían asesinado al abuelo, al tío y a toda su familia, automáticamente él iba a ser también, existía la posibilidad de que él fuese asesinado, porque él es el que le correspondía seguir con el reinado por mandato divino de Dios. Entonces iban a venir contra ellos, y esta nodriza, dice la palabra de Dios, que lo tomó en sus brazos, y salió huyendo. Imagínense que cuando salió huyendo, en ese momento él se le cayó, se le desprendió de los brazos de su nodriza y sufrió un accidente. Aún más, para aumentar su desgracia, este niño sufre ese accidente y queda lisiado de sus 2 pies. Ahora vemos que este niño de nombre Mefiboset lo perdió todo de un solo golpe. No solamente perdió a su abuelo, a su tío, a su padre, sino que perdió también la posibilidad de volver a caminar normalmente. Qué desgracia para este niño. Y aún así, este niño sigue su camino, lo toman en sus brazos y sigue. Y van a parar a un lugar. Ahora, ¿qué significa el nombre de Mefiboset? A mí me gusta cuando estudio algún personaje de la Biblia, me gusta indagar un poquito acerca del nombre, el significado. Recordemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, pero más en el Antiguo Testamento, Dios le cambiaba el nombre a las personas y cada nombre tenía un significado muy especial. Ante tanta desgracia por la que había pasado este niño, queridos hermanos, me dio por indagar acerca del significado de su nombre. El nombre Mefiboset quiere decir el avergonzado, o el que lleva la vergüenza, el que esparce vergüenza, el que lleva la vergüenza en sí mismo. Los Mefiboset de estos tiempos, porque mire usted lo que ocurre con una mala decisión que estuvo este rey, y mire toda la desgracia que acarrió este niño. Y muchas veces nos ocurre lo mismo en nuestra vida personal, por un error quizás de nuestros padres, por un error de aquellos que estaban supuestos a estar al cuidado de nosotros, por un error, por pequeño que fuese, quizás el resto de nuestras vidas ha estado en desgracia. Y muchas veces los Mefiboset se ocultan detrás de un silencio, de la agresividad, de un mal carácter, también en una risa superficial. Se puede esconder detrás de una música agresiva o detrás de un vicio, etc. Pero qué interesante también
fue a parar este niño? ¿A dónde lo llevaron? Muchas veces ante tanta desgracia, ante tanta calamidad que ocurre en nuestras vidas, con nuestra familia, con los que están a nuestro alrededor, vamos entonces a parar en un lugar peor. Cuenta la Biblia que cuando este niño sale del palacio real, él es llevado a un lugar que se llama Lodebar. Está en la Biblia. Lodebar es un lugar, como lo dice esta canción que ustedes acaban de escuchar, esta alabanza, era un lugar de miseria, era un lugar de dolor. Ahora imagínense ustedes, para aumentar aún más la desgracia, cuando este niño debió ser llevado a un lugar en donde pudiera tener tranquilidad, en donde pudiera recibir consuelo, este niño fue llevado a un lugar en donde no había sueños, en donde no había metas. Era un lugar en donde dice que era un lugar árido, un lugar resquebradizo, la tierra literalmente hablando. Era un lugar en donde no existía la mínima posibilidad de que germinase algo. Qué triste realidad para este niño. Qué triste situación para este niño. Lodebar significa irse sin pasto y desértico. Pero también Lodebar significa no palabras, no comunicación. Porque muchas veces el dolor nos lleva hacia adentro y hacia el silencio. En este sufrimiento muchas veces nos lleva a vivir en el temor y en inseguridad y a desconfiar de todo, aún de uno mismo. Yo me identifico bastante con esta historia, querido hermano, porque yo en algún momento espiritualmente estuve en Lodebar. Quizás algunos de ustedes, quiero decirle con mucho respeto, yo no sé cuál ha sido su vida antes de que usted abriera su corazón al Señor. No sé cómo era su vida, pero lo que sí yo le puedo decir, queridos hermanos y hermanas, de que no era algo bonito. Lo que muchas veces pintaba o se veía como algo lindo, pues no lo era. Porque esa es la mentira de Satanás. Esa es la mentira del diablo. Que no nos va a presentar cosas feas a nuestros ojos, sino que nos va a presentar cosas bonitas. Porque esa es la estrategia que usa el mundo, que se está tragando a muchos allá afuera. Muchas veces quedamos en silencio por muchos años, sin palabras, sin comunicación. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Muchos nos hemos sentido así. Es por eso que yo me identifico bastante con esta historia. Ahora tenemos dos datos muy importantes para ir desarrollando la historia de Mefibosé. Mire usted, dos datos importantes. Vemos primeramente la desgracia de este niño. Aunado a eso, también vemos a lugares donde él llega, de lo peor, en donde tiene que continuar su vida, lisiado, quizás sin comer. Y algo muy importante, cuando ese niño preguntaba por sus padres o preguntaba por sus abuelos, ¿qué le iban a responder? Entonces, todas esas cosas, este joven, este niño fue creciendo. Él era hijo de un rey. Nosotros, querido hermano, nosotros somos hijos de un rey. Amén. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes. Amén. Y Señor de Señores. Yes. Hemos experimentado las bendiciones de Dios. También nos hemos deleitado en la mesa del banquete espiritual. También nos hemos vestido con la vestidura de la misericordia y del perdón. Porque una vez que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, automáticamente recibimos esa vestidura especial que solamente Él nos puede dar. El perdón y la misericordia de Él. Pero al igual que Mefibosé, hemos tenido caída también, queridos hermanos. Quizás muchos de ustedes la han tenido, yo la he tenido. Todos yo creo que hemos pasado por esa situación. En nuestra vida también nos han lastimado. Hemos tenido caída en la cual no hemos vuelto a caminar igual. Y Dios siempre está ahí. Quizás no lo vemos,
Hemos tenido caídas en el pecado, caídas en vicio, caídas de toda índole. Y sin embargo, tratamos muchas veces de luchar con nuestras propias fuerzas y salir adelante. No podemos hacer nada. Necesitamos a alguien muy especial. Mefibosé vivía en Lodebar, en donde no tenía sueño. Vamos a ver más adelante una porción bíblica en donde una parte de la Biblia que él se comparaba con un perro muerto. Pero vamos a leer un poquito más adelante. Posiblemente alguien nos hizo caer como a Mefibosé, pero tal vez no nos quebraron los pies, sino que nos quebraron nuestras metas, nos quebraron nuestros sueños, nos quebraron nuestros anhelos. Y aún peor, quizás destrozaron nuestra autoestima. Así como Mefiboset en un momento, en un diálogo que tuvo, que vamos a ver un poquito más adelante, tuvo un diálogo con el rey, en donde él le dijo: ¿quién eres tú para que te fijes en mí? En este perro muerto. ¿Usted sabe cuáles son las características de un perro muerto, queridos hermanos? Cuando han pasado varios días, está putrefacto, está sucio, está lleno de gusano. Así andábamos nosotros espiritualmente. Así andábamos espiritualmente nosotros cuando llegamos a los pies del Señor. Al igual que Mefibosé, muchas veces nos sentimos avergonzados. ¿Cuántos de nosotros no nos han tachado o etiquetado como la ovejita negra de la familia? Quizás muchos de nosotros. Pero sobre todo, y yo estoy terminando, sobre todo hay un mensaje, un detalle muy importante en esta historia que debemos notar. Y este detalle comienza o inicia en nuestra restauración. Mire que ya teníamos dos detalles diferentes, Lodebar y Mefibosé. Así andábamos nosotros en ese mundo allá afuera, sin esperanza y sin nada. Pero Mefibosé, imagínense que es algo hermoso, la misericordia de Dios, y en eso es que yo quiero hacer énfasis en algo muy especial. Yo recuerdo, y voy a hablar un poquito de la historia acerca de Mefiboset en Lodebar. Cuando Mefiboset estuvo en Lodebar, la misericordia de Dios fue tan grande que él cayó en un lugar de miseria, pero también ahí hubo un hombre que lo ayudó a él, un hombre que tuvo el cuidado de él por mucho tiempo, un hombre cuyo corazón existía la verdad, un hombre en cuyo corazón sentía que algo tenía que hacer, por ese joven que había sufrido. Ahora yo le pregunto a cada uno de ustedes, cuando anduvimos también en Lodebar, que estuvimos en un mundo perdido, sin esperanza, ¿cuántos maquires tuvieron en su vida? Porque ese era el nombre de ese hombre que lo ayudó. Yo puedo decir por experiencia propia, queridos hermanos, que en mi vida hubieron varios maquires. Varios maquires me ayudaron, me exhortaron y me dijeron: ¿sabes qué? Hay algo mejor, tú estás joven. Y eso es lo lindo de Dios, esa es la misericordia trabajando en la vida de ese corazón, de ese maquire. Aparte yo sabía que habían hermanos, habían familiares que estaban orando por mi vida. Y yo se lo digo, en mi adolescencia pensé que ya yo todo lo sabía. En mi adolescencia yo pensé que yo podía ya tomar mis decisiones y que todo me iba a salir bien. Me desprendí de los buenos consejos de mi madre, porque ella no
funcionaban para mí, decía yo. En esa realidad me salí de esa cobertura y me fui a caminar a lo que yo le llamo el laberinto de la muerte. Porque el laberinto es así. El laberinto de Satanás es ese mundo que está allá afuera, en el cual queremos entrar apresurosamente porque sentimos que todos lo sabemos y que vamos a salir. Pero esa es la mentira que nos dice el diablo, que nos dice Satanás allá afuera, para confundirnos, para desviar nuestra vida. Y en esa realidad estuve caminando por varios años. Ya después no podía salir, porque ese es el propósito del laberinto. El propósito del laberinto es evadir la puerta, esconder. Alguien te está escondiendo la salida. Y cuando tú intentas salir por una puerta, caes en otra. Y es aún peor. También tuve el mal consejo de alguna persona que me decían: tú eres joven, tú puedes obtener todo lo que tú quieras. Lo único que tú necesitas es aprender algo para que tú puedas obtener todo. Si fue cuando yo caí en la ciencia oculta, en el espiritismo, a mi temprana edad, y eso me llenó, eso sentí que eso me daba poder. Yo no he contado esto anteriormente, solamente mi familia lo sabe. Y me fui adentrando cada vez más a ese mundo oscuro. Ese mundo en que yo sentía que yo podía tener todas las cosas, y de hecho yo sentía que estaba obteniendo todo lo que yo quería. Y muchas veces, ¿qué es lo que queremos como jóvenes? Ser populares. Queremos tener fama. Queremos tener dinero. Todas esas cosas me las ofreció Satanás a través de diferentes personas. Y yo no entendía que cada vez yo me estaba hundiendo más. Quizás así mismo anduvo Mefiboset. Por eso que me identifico tanto. Hoy día vemos muchas familias destruidas. Y es que déjenme decirle, queridos hermanos y hermanas, el diablo nos ofrece tantas cosas allá afuera, tantas cosas buenas a nuestros ojos. Y muchas veces no solamente somos los jóvenes los que caen, sino que familias enteras, porque esa es la estrategia que usa el diablo. Porque él sabe que si divide a la familia, así como dividió y mató al rey Saúl y mató a Jonatán, el padre de Mefiboset, mató a su tío, acabó con toda su familia, destruyó la vida de este joven. Así mismo hoy día también vemos, queridos hermanos, familias enteras destruidas por una mala decisión que tomaron aquellos que se suponen que están al cuidado de nosotros. El diablo sabe que si destruye a la familia, destruye a la sociedad, la divide. Y es una triste realidad que vemos hoy en día. Muchos hogares destruidos, muchos niños viciados, pero no de sus pies. Han viciado de sus metas, de sus sueños, de sus anhelos. Qué triste realidad. Y es en ese momento que no podemos entender lo que Dios tiene para nosotros, porque estamos luchando con nuestra propia fuerza. Cuando la misericordia de Dios, no importa donde tú estés, en lo demás, donde está la misericordia, Él pone maquines, pone a hombres con un corazón bondadoso para que te ayuden y te exhorten a salir adelante. Oh, bendito Dios. Yo espero que esa no sea la realidad de los que están aquí. Yo espero que todos sean salvos. Pero si hay una persona, solamente una persona, que no ha abierto, no le ha dado esa entrada
terminando el mensaje. Pero sí me gustaría, vuelvo y repito, yo espero que todos ahora mismo seamos salvos. Gloria a Dios. Pero si solamente hay uno, o quizás dos, no sé. Yo quisiera hacerle un llamado, con todo respeto, un llamado muy especial, de que ahí donde están, no me puedo bajar de aquí, de este altar, no puedo dejar este púlpito si no hago esto. Incline su rostro y vamos a orar. Y vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Dios, Señor Jesús, reconozco que usted es el Hijo de Dios, que usted es el único que tiene la capacidad y tiene el poder para restaurar mi vida. Es el único que tiene la capacidad y el poder de transformar mi vida, darme un nuevo corazón. Señor, reconozco firmemente que usted es el Hijo de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Estoy arrepentido porque con mis acciones, con mis pensamientos y con mi mal proceder he ofendido su vida. Pero hoy, en este momento, abro mi corazón para que usted sea el que more de ahora en adelante, pueda transformar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Existe algo muy especial, algo muy bonito cuando el arrepentimiento se junta con el perdón. Ocurre algo hermoso, algo maravilloso, algo divino, que procede no del corazón humano, sino que procede de lo más profundo del corazón de Dios, que es la misericordia y ese amor ágape, ese amor que muchas veces no podemos entender. Yo le pido en esta hora que si usted lo ha hecho así, si usted ha hecho esta oración y usted pueda pensar y de aquí en adelante que sigue, usted puede acercarse. Si usted es una dama o un caballero, puede acercarse a una dama de las líderes, al pastor, con el que usted se sienta más confiado a hacerlo. Ellos le van a dar unas recomendaciones en su nuevo caminar con el Señor. Salgamos ya de lo de abajo y rindamos nuestra vida al Señor. Él tiene propósitos lindos. Ese abrazo en este melodrama, este abrazo que se dieron el rey y Mefiboset, ese mismo abrazo es el que el Señor quiere darle en esta mañana. Él está esperando con los brazos abiertos y transformar su vida. No pierda la oportunidad de hacerlo. Olvídese del pasado, de las glorias, olvídese de su mal pasado, todo lo que usted quiera, no va a resolver nada. Tampoco piense en el futuro. Ahora, el hoy y el ahora, Dios quiere restaurar su vida, porque el día de mañana, dice la palabra, que no es prometido para nadie. Y si usted está aquí, no es casualidad, porque Dios lo ha traído con un propósito. Él quiere restaurar su vida y Él quiere que salgamos de lo demás. Dios le bendiga.